Buenas tardes, compañeros, doctor. Somos el equipo número 9 de la materia endocrinología y nosotros les presentamos el tema del pie diabético. Las integrantes son Diana Saday Cisneros Ramírez, Fátima Rodríguez Navarrete, Jimena Ailín Vegas Castañeda y su servidora Cristina Aurora Morales Ibarra. Siguiente. Muy bien, antes de continuar, primero hay que definir qué es la diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por la hiperglucemia resultante de la alteración de la liberación y o efecto de la insulina. La diabetes es una enfermedad con una alta prevalencia en nuestro medio y una de las principales patologías asociadas es el pie diabético, que en algunos casos finaliza con la amputación del miembro. Ahora, entonces, ¿qué es el pie diabético? El pie diabético se define como un estado patológico susceptible de conducir a la descompensación tisular en el pie y la pierna, que desembocará en morbilidad, infección y posible amputación. Este con frecuencia se presenta como una manifestación sindrómica. Bien, antes de continuar, me gustaría hablarles sobre la patomecánica. Primeramente, el pie es una región anatómica especializada en absorber impactos producidos con la deambulación. Para ello presenta una piel gruesa, almohadillada y una compartimentalización muscular con fascia rígida. La distribución del peso y la función del primer dedo durante el impulso son los principales factores en el desarrollo de úlceras en la región plantar. El peso es transmitido a la cara medial del pie, sometiendo al primer dedo a una gran presión en el momento del impulso. Se ha visto que en los diabéticos existe proporcionalmente menos fuerza transmitida a los dedos que en el resto de los individuos. En general existe una importante variación en el patrón de distribución de fuerzas verticales en la superficie plantar de los diabéticos. Siguiente. También la pareja neuropática de los flexores largos y cortos, así como de los músculos intrínsecos, parece la causa de esta variación que ya había dicho antes. El resultado es un aumento de la carga sobre la región de los metatarsianos, especialmente la cabeza del primero. La ulceración aparece en esa zona que soporta la máxima fuerza vertical. Siguiente. Ahora podemos clasificar las fuerzas mecánicas en 4 grupos. La primera, la fricción de la piel con el hueso, el zapato y el suelo, que va a producir una ampolla. El segundo, el impacto del talón, que soporta el peso del cuerpo y provoca un daño tisular repetitivo. El tercero, la comprensión al caminar o correr causa presiones localizadas intermitentes, especialmente en la cabeza de los metatarsianos. Y el cuarto, que es el cizallamiento. Por último, puede romper tejido previamente dañado por la falta de elasticidad. Siguiente. Como la piel es más resistente a los traumatismos, el tejido subcutáneo se ha afectado más rápidamente, con zonas profundas de hematomas y necrosis. Con las presiones repetidas y la acumulación de tejido necrótico puede llegar a formarse una fístula. La piel de los diabéticos van a desarrollar una serie de deformidades que contribuirán a su ulceración. La alteración del balance entre músculos, flexores y extensores trae como resultado la aparición de dedos en garra un martillo. Ahí está la foto. Además se produce una prominencia de la cabeza de los metatarsianos, principalmente en primer y quinto dedo. Hay tendencia también al pie cabo y acaba por aparecer dislocación de huesos y colapso del arco plantar. También aumenta la frecuencia de las fracturas. Siguiente. Ok, en la etiología. Deben considerarse 3 tipos de factores. Los predisponentes, que sitúan a un enfermo diabético en situación de riesgo de presentar una lesión.
los desencadenantes o precipitantes que inician la lesión y los agravantes o perpetuantes que retrasan la cicatrización y facilitan las complicaciones. En los factores predisponentes son aquellos que dan lugar a un pie vulnerable de alto riesgo de desarrollar complicaciones. Pueden ser de tipo primario, que son neuropatía y macroangiopatía, o secundario, la microangiopatía. La neuropatía produce en el pie un grado variable de alteración en la sensibilidad y que varía desde la diestesia a la anestesia. Supone la atrofia progresiva de su musculatura intrínseca y la sequedad de la piel, a la que se ve asociada en mayor o menor grado la isquemia, secundaria a la macroangiopatía. En esta situación de pie vulnerable o de alto riesgo actuarán los factores precipitantes o desencadenantes, de lo que el más importante es el traumatismo mecánico, que da lugar a una úlcera o a la necrosis. Una vez aparecida esta, pasan a ejercer su acción los factores agravantes, entre los que se encuentran la infección y la propia isquemia. La primera puede provocar un daño tisular extenso, favorecida por la segunda, que además actúa retrasando la cicatrización. Finalmente, la neuropatía evitará el reconocimiento tanto de la lesión como del factor precipitante. Aquí traje un pequeño esquema de la fisiopatología. Es básicamente lo que dije anteriormente, que en el pie normal van a haber factores predisponentes, lo cual hace que haya un pie de riesgo lesional. Los factores desencadenantes hacen que haya una úlcera y una lesión. Los factores agravantes van a hacer que el pie tenga una lesión crítica. Siguiente. Manifestaciones clínicas. A la hora de aproximarnos a un tipo de lesión de pie diabético, se debe de valorar tanto la isquemia como la neuropatía y las infecciones. Angiopatías suelen estar localizadas en los dedos de los pies con la extremidad fría, hay pulsos ausentes o disminuidos y son intensamente dolorosas. Las neuropáticas que van a aparecer con deformaciones articulares y generalmente en la planta del pie y en el primer dedo con alteraciones de la sensibilidad, y estas son típicamente indoloras. La siguiente. Enfermedad vascular periférica. Esta es más frecuente y precoz en los diabéticos, afectando a vasos distales y tibiales y popliteos con oclusión multisegmentarias y unilaterales. Los signos y síntomas son caudación intermitente, se debe a diferenciarse del dolor producido por el movimiento y la artritis o compromiso neuromuscular. El dolor en reposo, es generalmente nocturno. Piel fría, atrófica y brillante, que va seguida de una pérdida de vello en el dorso del pie y en el lentecimiento en el crecimiento de la uña, engrosándose y complicándose a menudo con infecciones, atrofia del tejido subcutáneo que se produce gradualmente desarrollando ulceración e incluso gangrena, y el miembro pálido en elevación con rubor en declive. Ahora bien, hablando acerca del diagnóstico de la enfermedad vascular periférica, tenemos que una aproximación inicial vendría siendo lo que es la temperatura, la hidratación, el estado de piel, la coloración, el tono muscular y la movilidad de los dedos. Existe una serie de pruebas que podemos emplear en el diagnóstico, que es la exploración de pulsos distales. En la ausencia de pulsos distales es un buen predictor de enfermedad vascular. Para ver el soplo femoral, la existencia de un soplo en la arteria femoral es un indicador importante, aunque poco sensible. Y el tiempo de llenado venoso
que se busca una vena prominente en el dorso del pie, se vacía con los dedos índices y se mide el tiempo que tarda en reflexionarse. Si es mayor de 20 segundos, existirá isquemia y severa si pasa de 50 segundos. En el test de esfuerzo o claudicometría, se realiza con un tapiz rodante, valorándose la distancia recorrida hasta la aparición del dolor y el tiempo de recuperación de las presiones en las extremidades después de su caída con el ejercicio. Otros métodos que podemos utilizar también es la microcirculación cutánea, que esta va a se visualiza mediante la capilaroscopía, el Doppler láser que permite determinar el flujo sanguíneo y la presión transcutánea de oxígeno, que es un parámetro útil. Siguiente. En el tratamiento, una vez diagnosticada la etiología isquémica de la lesión, va a ser necesario valorar si está indicada la realización de técnicas de revascularización que va a corresponder a los cirujanos vasculares y es en este caso cuando se realiza la arteriografía. Hablando de la reconstrucción arterial, cuando es posible, es un paso muy importante para la curación de las úlceras de etiología isquémica o aquellas con varias causas en las cuales la isquemia pues tiene un rol relevante. En estas lesiones no está indicado realizar incisión en drenaje. Se desvidrará únicamente el tejido necrótico dejando el viable y también son útiles los apósitos secos. Siguiente. En la neuropatía diabética, los signos y síntomas, en esta se va a ver afectada la sensibilidad, como el sistema nervioso motor autónomo, dando lugar a varios hallazgos típicos de cada uno. En la neuropatía sensitiva hay un entumecimiento de los miembros, parestesis, quemazón, dolor lancinante y son manifestaciones precoces de afectación de nervios largos y en contraste con el dolor de la insuficiencia vascular, este se puede aliviar con la deambulación. En la pérdida secuencial de tacto, dolor, temperatura, dolor profundo, vibración, propiocepción y reflejo aquileo. La anestesia en guante o calcetín con pérdida de la sensación de dolor y temperatura en la que suele producir más problemas. La siguiente. En la motora hay denervación de la musculatura de los pies con debilidad y atrofia de la musculatura intrínseca del pie. También habrá modificación en la disposición de los huesos, deformación de los dedos en martillo y en gatillo. Habrá una alteración de la distribución del peso, cambiando la forma de la marcha. Aparece un pie corto, ancho, con tendencia a la eversión y rotación extrema, con desplazamiento y adelgazamiento de la almohadilla adiposa. Y finalmente se aplana el arco longitudinal, dando aspecto de pie sambo en balancín o péndulo, como se muestra en la imagen. En la autónoma habrá una disminución de la sudoración en unas áreas, con aumento paradójico en otras. Habrá cerosis local y escamación con la aparición de fisuración y grietas, y variabilidad térmica de los pies con vasodilatación, edema y atrofia. El aumento del flujo sanguíneo se produce en aumento en la temperatura y venas prominentes en el dorso del pie en posición supina. Hablando acerca del diagnóstico, va a ser importante mencionar que la neuropatía aumenta con la edad de los pacientes, su severidad y la duración de la diabetes, llegando a afectar un 42% después de 20 años de evolución.
La forma más frecuente puede ser una polineuropatía distal, progresiva, bilateral y simétrica, mixta de predominio sensitivo. En el examen neurológico vamos a valorar 5 variables en las extremidades de nuestros pacientes diabéticos. Una que es la presión, en donde utilizamos el monofilamento de nylon de Siemens-Weinstein, como se muestra en la primera imagen, y 5,07 presionándolo sobre la piel hasta que se dobla. Existe una neuropatía significativa si se dobla antes de que el paciente lo perciba. Este es el test con mayor reproducibilidad, lo que sitúa como el más recomendable para la práctica clínica. En la vibración eh, se utiliza un diapasón de 128 ciclos sobre una prominencia ósea. En ausencia de neuropatía, el tiempo de vibración percibida por el examinador no sobrepasará más de 10 segundos la que lo percibe por el paciente. En el tacto con un palillo con un extremo roto, el paciente debe diferenciar el tacto de ambos extremos en la planta del pie. Y en los reflejos, estos pueden estar abolidos en la neuropatía. Y en la propiocepción, el facultativo moverá el primer dedo del pie sosteniéndolo lateralmente. El paciente debe ser capaz de discernir la posición arriba o abajo. Siguiente, por favor. Eh, Ahora bien, hablando del tratamiento, en las úlceras neuropáticas, el cuidado de estas lesiones consta de varias actuaciones, destacando el alivio de la presión, donde es necesario evitar el apoyo sobre la úlcera. En casos extremos puede llegar a ser necesario el reposo en cama, donde sería adecuado también el uso de muletas o silla de ruedas para evitar contacto. En el desvidramiento, este va a consistir en conseguir un tejido de granulación limpio, donde hay que eliminar el borde queratóxico que interfiere en la revitalización y que se produce cada 48 horas, en donde se debe levantar y cortar con tijera o bisturí para evitar que se produzca una hemorragia intensa. En los drenajes, su uso va a facilitar la oxigenación y previene la maceración entre las superficies en granulación. En los apósitos hidrocoloides, su uso se ha extendido para el tratamiento de úlceras múltiples, donde van a proteger de la contaminación y mantienen un medio húmedo, que favorece la concentración de factores de crecimiento. No curan propiamente, pero estos facilitan los procesos reparativos. No puede usarse si hay isquemia o infección. Siguiente. Hablando acerca de la infección del pie diabético, se completa la triada clásica del pie diabético en presencia de alteración vascular y sensitiva. Cualquier mínimo traumatismo puede producir una infección importante. Otros las describen como no necrosantes, que son la erisipela, celulitis y absceso, y necrosantes, que es la celulitis necrosante, fascitis necrosante y mionecrosis. Eh, a pesar de eso, la mayoría de las infecciones del pie diabético se van a iniciar en uñas o en los espacios interdigitales, debido al acúmulo de humedad, queratina y residuos que conforman un buen caldo de cultivo para los microorganismos. Clásicamente han sido reconocidos 3 tipos anatómicos básicos en el pie, que son los abscesos de los espacios plantares, central, externo e interno. La vía de penetración puede ser directa mediante cuerpos extraños o propagación desde la infección localizada en los espacios interdigitales o en los dedos. El flemón dorsal del pie, las infecciones unguiales son detenidas a menudo al alcanzar los septos fibrosos que se extienden desde la dermis al periósteo.
Las infecciones es característica la propagación sobre el dorso hasta el dorso de pie a través de los vasos linfáticos. Y en el mal perforante es común que los pacientes con úlceras infectadas no sientan dolor a causa de la neuropatía y no tengan sintomatología hasta una fase avanzada. La infección puede penetrar profundamente y formar un absceso en el plano aponeurótico o alcanzar el hueso, produciendo osteomielitis. Siguiente. En los signos y síntomas tenemos que la infección suele causar con inflamación local, eritema, edema, drenaje purulento y formación de senos y crepitación. En los 2 tercios de los pacientes no aparece fiebre ni escalofríos o dolor, leucocitosis a pesar de presentar severidad. Y también pues se puede presentar escamación, mal olor, piel agrietada, piel roja con picazón o ampollas que supuran o forman costra. El diagnóstico, la radiografía simple, aunque tiene baja especificidad y sensibilidad. La grafía ósea con tecnecio, la grafía ósea con leucocitos moderados, la tomografía por emisión de positrones, la resonancia nuclear magnética. Esta es de alta sensibilidad y especificidad, perdón, y biopsia de hueso, que aquí va a ser el patrón de oro para diagnosticar eh, alguna infección. También se hace lo que es la biopsia, la punción y aspiración y el hisopado. Aunque, bueno, siguiente. En el tratamiento del manejo de las infecciones del pie diabético y la elección del tratamiento antimicrobiano están influidos por varios factores. Algunos de estos refieren a la propia infección, severidad, tratamientos previos o la existencia de osteomielitis concomitante. En la infección limitada en extensión o tratada previamente sin osteomielitis, que es la infección aguda, los gérmenes más frecuentes son cocos aerobios gram positivos y estafilococcus aureus y enterococcus, donde los fármacos de elección van a ser las cefalosporinas de primera generación o clindamicina o amoxicilina más ácido clavulánico. En la infección crónica o recurrente suelen ser de etiología polimicrobiana, donde van a estar presentes aerobios gram positivos, aerobios gram negativos y anaerobios. Eh, en donde no se compromete el miembro o la vida del paciente, los fármacos de elección van a ser ampicilina con sulbactam o piperacilina más tazobactam o tircarcilina más ácido clavulánico o asociar clindamicina más ceftriaxona, clindamicina o más fluoroquinolonas. Donde se compromete la supervivencia o el miembro afectado, se va a asociar vancomicina más imipenem o vancomicina más meropenem. Siguiente, por favor. Eh, en la infección con osteomielitis por contigüedad, generalmente son polimicrobianas en donde están presentes cocos gram positivos, perdón, aerobios y anaerobios y bacilos gram negativos, aerobios y anaerobios. Cuando es una infección con osteomielitis por contigüedad leve o moderada, el tratamiento de elección va a ser amoxicilina con ácido clavulánico. Y cuando es una infección con osteomielitis por contigüedad severa, el tratamiento de elección va a ser imipenem o meropenem o ticarcilina más ácido clavulánico o piperacilina más tazobactam o ampicilina más sulbactam o asociaciones de cefepime más metronidazol.
Debemos diferenciar aquí que la osteomielitis aguda de la crónica. La primera va a ser aquella infección ósea que ha sido reconocida recientemente con datos clínicos persistentes de menos de 10 días. Consideraremos aquí que la osteomielitis como crónica cuando es recidiva de una infección previamente tratada o con clínica de más de 10 días. Cuando la infección es crónica, no va a estar indicado el uso de antibioterapia empírica, siendo necesaria la biopsia y el cultivo. Siguiente. En los estadios de pie diabético hay varias clasificaciones empleadas para establecer la gravedad de las lesiones que van a afectar a estos individuos. La más empleada es la propuesta por Watnet, pero existen otras como la basada en la profundidad y la isquemia propuesta por Brodsky o la de la Universidad de Texas con 6 estadios, que son pie insensible con deformidad, patología demostrada, úlcera neuropática o articulación de Charcot y pie diabético infectado y pie con isquemia crítica. La siguiente. Se muestra la clasificación de lesiones de pie diabético según isquemia y profundidad. En profundidad de grado 0 habrá pie de riesgo, úlcera previa o neuropática con deformidad que puede causar ulceración. En grado 1 habrá úlcera superficial no infectada. En grado 2 encontraremos úlcera profunda con exposición de tendones o articulación con o sin infección superficial. Y en grado 3 habrá úlcera extensa con exposición de hueso, infección profunda, osteomielitis y abscesos. En isquemia en grado A, sin isquemia. En grado B, isquemia sin gangrena. En grado C, gangrena parcial de pie. Y en grado D, habrá gangrena de todo el pie. La siguiente. En los estadios de Watnet, en grado 0, por definición, no existen lesiones abiertas, sino que representan el llamado pie de riesgo. Este se va a caracterizar por la existencia de callos, fisuras, úlceras curadas y deformidades óseas que pueden conducir a la formación de nuevas úlceras. En grado 1 van a existir úlceras superficiales, aunque con pérdida de piel en todo su grosor, y generalmente no va a estar presente la infección. La siguiente. En grado 2 se va a caracterizar por la presencia de ulceraciones profundas que generalmente van a penetrar la grasa subcutánea hasta tendones y ligamentos y suelen existir infecciones pero sin afectar al hueso. En grado 3 va a existir una ulceración profunda con infección importante, habrá celulitis formando abscesos y con asociación frecuente de osteomielitis. En grado 4 se va a producir gangrena de parte del pie, dedos, talón y antepié. Y por último, en grado 5 habrá gangrena extensa afectando a todo el pie. El pronóstico es que de las lesiones en el pie de las personas con diabetes representa un reto de primera magnitud para el sistema sanitario, pues depende de las estrategias preventivas para detectar a las personas en riesgo y establecer el diagnóstico precoz y el tratamiento intensivo de las úlceras que representan todavía la causa más frecuente de hospitalización que terminan con frecuencia en amputaciones de origen no traumático de la extremidad inferior. Como caso clínico tenemos el caso del pie diabético en un paciente joven que se dedicaba pues al trabajo de la construcción. Este tenía 45 años de edad, y va al hospital por una evolución tórpida de lesión en el primer dedo del miembro inferior izquierdo. El paciente no es fumador y no tiene dislipemia. El paciente tenía mal control de las glucemias y llevaba el tratamiento antidiabético de forma caótica. Bueno, en este caso, acude al servicio de urgencias del hospital
por empeoramiento del cuadro clínico con fiebre y malestar general. Y se le hizo un estudio analítico que presenta una afectación sistémica de leucocitosis elevada, anemia, una anemia discreta, deterioro de la función renal y deterioro del estudio de coagulación. Se le hizo una exploración vascular que presentaba pulsos positivos en todos los niveles, o sea, no había obstrucción vascular arterial. Y esa fue, en la imagen se puede ver que se le hizo un estudio con Doppler de los miembros inferiores y esos fueron sus resultados, los que están en la imagen inferior. Eh, Presentaba secreción purulenta a través de fístula del primer dedo y lesión necrótica del segundo dedo. Su tratamiento fue que en urgencia se le hizo un tratamiento con antibióticos y drenaje de colección. Una vez en que el estado general y los parámetros analíticos mejoraron, el paciente fue llevado a quirófano, donde se le realizó una amputación transmetatarsiana del primer dedo y una limpieza en las cavidades que tenía el pie. Posteriormente, después de la operación, se realizaron curaciones diarias durante 2 semanas dentro del hospital. Y después, cuando lo dieron de alta, fue enviado a casa para seguir con sus curaciones ambulatorias. Y hasta aquí termina todo, doctor.